La elegante mansión de los Montero brillaba como nunca aquella tarde de sábado. El aroma a rosas frescas y vainilla inundaba cada rincón mientras Sofía, con su vestido azul marino que acentuaba su porte distinguido, supervisaba hasta el último detalle de la fiesta de 15 años de su hija Isabela. Sus ojos, aunque cansados, mantenían una determinación férrea. Esta no sería una celebración cualquiera, sería el escenario de una verdad que llevaba meses carcomiendo su alma. Todo debe ser perfecto, susurró para sí misma, ajustando una rosa en el centro de mesa principal. Los meseros se movían con precisión militar, colocando las copas de cristal que reflejaban la luz dorada del atardecer. La orquesta afinaba sus instrumentos, y el pastel de 5 pisos se erguía majestuoso en el centro del salón, como un testigo silencioso de lo que estaba por venir. Los primeros invitados comenzaron a llegar. Entre abrazos y felicitaciones, Sofía mantenía la compostura, aunque su corazón latía con fuerza. Cada vez que la puerta se abría, contenía la respiración. Sabía que en cualquier momento, él llegaría. Alejandro, su esposo de 20 años, el respetado empresario, el padre ejemplar y el mentiroso más grande que había conocido. Isabela, radiante en su vestido rosa pálido, bailaba entre los invitados, ajena al drama que se avecinaba. «Mamá, ¿papá ya viene?», preguntó con inocencia. Sofía asintió, manteniendo una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Sí, cariño, tu padre nunca se perdería este momento». El murmullo de las conversaciones llenaba el aire cuando sucedió. La puerta principal se abrió, y allí estaba Alejandro, impecable en su traje gris, pero no venía solo. Del brazo lo acompañaba Paola, su asistente de 28 años, vistiendo un provocativo vestido rojo que contrastaba con la elegancia sobria de la celebración. El tiempo pareció detenerse. Los invitados más cercanos guardaron silencio, mientras otros continuaban sus conversaciones, ajenos al drama que se desarrollaba. Sofía sintió que el aire se volvía denso, pero su expresión no cambió. Meses de preparación la habían llevado a este momento. Isabela, confundida, miró a su madre buscando una explicación. Sofía le dedicó una sonrisa tranquilizadora, aunque por dentro sentía que su corazón se partía en 1000 pedazos. Los murmullos comenzaron a extenderse por el salón como una onda expansiva. «Bienvenidos», pronunció Sofía con una voz clara y firme, acercándose a la pareja. Su saludo, aparentemente cordial, ocultaba una tormenta de emociones. Alejandro, visiblemente incómodo, apenas pudo sostener su mirada. Paola, por su parte, intentaba mantener una actitud desafiante, pero el temblor en sus manos la delataba. La fiesta acababa de comenzar, y con ella, el plan que Sofía había trazado meticulosamente. Los invitados no lo sabían, pero estaban a punto de presenciar mucho más que una celebración de 15 años. Serían testigos de cómo una mujer recuperaba su dignidad y exponía una verdad que cambiaría para siempre la vida de todos los presentes. ¿Quieres saber qué hará Sofía? ¿Cómo reaccionará Isabela al ver a la amante de su padre en su fiesta de 15 años? Esta historia apenas comienza, y te aseguro que lo que viene te dejará sin aliento. Si no quieres perderte ningún detalle de esta impactante historia de traición, venganza y redención, suscríbete ahora a nuestro canal y activa la campanita. Déjanos en los comentarios, ¿qué harías tú en el lugar de Sofía? ¿Arruinarías la fiesta de tu hija para exponer la verdad? Continuemos con esta historia que te mantendrá al borde de tu asiento. El ambiente en el salón se había transformado en un campo minado de miradas furtivas y susurros contenidos. Sofía, con una elegancia que rozaba lo sobrenatural, se movía entre los invitados como si dirigiera una orquesta de tensión. Sus ojos, ahora más brillantes que nunca, ocultaban meses de lágrimas derramadas en silencio. «Qué considerado de tu parte traer a tu asistente, Alejandro», pronunció Sofía con una sonrisa que cortaba como navaja. «Isabela debe conocer a todos los que son importantes para su padre». Cada palabra estaba calculada, cada pausa cargada de significado. Los invitados más cercanos contuvieron la respiración, mientras Paola se removía incómoda en su vestido rojo, que ahora parecía gritar su presencia en medio de la elegante celebración. La mente de Sofía viajó 3 meses atrás,
a aquella tarde lluviosa cuando encontró los mensajes en el celular de Alejandro. Las imágenes, las conversaciones, las mentiras, todo había quedado grabado en su memoria como un tatuaje doloroso. «Te amo más que a nadie», decían los mensajes de su esposo a Paola, los mismos mensajes que ahora formaban parte de las pruebas que revelaría esa noche. Isabela, notando la tensión en el aire, se acercó a su madre. «¿Está todo bien, mamá?», preguntó con preocupación. Sofía acarició el rostro de su hija, recordando por qué había esperado tanto para este momento. «Todo estará mejor que nunca, mi amor», respondió con una convicción que sorprendió incluso a ella misma. Alejandro intentaba mantener una conversación con algunos socios comerciales, pero su nerviosismo era evidente. Cada vez que Sofía se acercaba, su voz temblaba ligeramente. La conocía lo suficiente para saber que algo no estaba bien, pero su arrogancia le impedía imaginar lo que se avecinaba. Entre los invitados, Carmen, la mejor amiga de Sofía y cómplice en este plan, observaba todo con atención. Ella había sido testigo de las noches de insomnio, de los planes meticulosos, de la transformación de una mujer herida en una estratega implacable. El tiempo de callar terminó, le había dicho Sofía una semana antes, mientras ultimaban los detalles. Los meseros comenzaron a servir la cena, y el tintineo de las copas se mezclaba con las conversaciones tensas. Paola, cada vez más incómoda, intentaba mantener una conversación con las esposas de los ejecutivos, pero sus miradas de desprecio apenas disimulado la hacían encogerse en su asiento. «En 15 minutos comenzará la presentación especial», anunció Sofía con voz melodiosa, provocando que Alejandro casi derramara su copa de champán. El sudor comenzaba a perlar su frente, mientras sus ojos buscaban desesperadamente una salida digna de la situación que él mismo había creado. La orquesta tocaba suavemente, pero la música apenas podía disimular la electricidad que flotaba en el aire. Cada minuto que pasaba era como la cuenta regresiva hacia una explosión inevitable. Los invitados, aunque intentaban mantener la normalidad, podían sentir que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Sofía se dirigió al pequeño escenario improvisado, su vestido azul marino ondeando suavemente. Su postura era la de una reina a punto de dictar sentencia. «La venganza», pensó, «no siempre tiene que ser un plato que se sirve frío. A veces viene acompañada de luces, música y el aplauso de testigos involuntarios». El tintineo de una copa llamó la atención de todos los presentes. Sofía se encontraba en el centro del salón, su figura iluminada por los reflectores que habían sido estratégicamente colocados. Su voz, clara y firme, resonó por todo el espacio. «Queridos amigos y familia», comenzó, sosteniendo la copa con una gracia estudiada. «Hoy celebramos no solo los 15 años de mi adorada Isabela, sino también la importancia de la verdad y la lealtad en nuestras vidas». Sus ojos se clavaron directamente en Alejandro, quien aflojó el nudo de su corbata, visiblemente incómodo. «En estos 20 años de matrimonio», continuó Sofía, provocando que Paola bajara la mirada hacia su plato, «he aprendido que las apariencias pueden ser engañosas, que detrás de las sonrisas más amplias pueden esconderse las mentiras más profundas». El silencio en el salón era absoluto, solo interrumpido por el suave tintineo de los cubiertos que algunos invitados nerviosos movían inconscientemente. Isabela, sentada junto a sus amigas, observaba a su madre con una mezcla de admiración y preocupación. Nunca la había visto así, tan poderosa, tan en control. Alejandro, por su parte, comenzaba a moverse inquieto en su silla, mientras Paola jugueteaba nerviosamente con el borde de su vestido rojo. «Esta noche», prosiguió Sofía, su voz adquiriendo un tono más intenso, «he preparado una presentación especial, un pequeño regalo para mi hija, pero también una lección sobre la importancia de la honestidad». Sus palabras caían como gotas de ácido sobre la conciencia de los culpables. Carmen, desde su mesa, observaba la escena con una mezcla de orgullo y anticipación. Había ayudado a Sofía a recopilar cada evidencia, cada fotografía, cada mensaje que pronto sería revelado. La transformación de su amiga, de víctima a vengadora elegante, había sido extraordinaria. Antes de comenzar con nuestra sorpresa, Sofía hizo una pausa dramática. «Quisiera hacer un brindis especial, por la verdad, que aunque duela,
siempre sale a la luz, por la dignidad, que no tiene precio, y por el amor, el verdadero amor, que no necesita esconderse en las sombras. Alejandro intentó levantarse, pero la mano firme de uno de sus socios lo mantuvo en su lugar. «No hagas una escena», le susurró el hombre, consciente de que cualquier reacción solo empeoraría las cosas. Los meseros comenzaron a distribuir copas de champán entre los invitados, mientras el proyector del salón zumbaba suavemente al encenderse. Sofía, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, anunció: «Y ahora, queridos amigos, les invito a ser testigos de una historia de amor, aunque quizás no la que esperaban ver». El aire en el salón se volvió denso, cargado de anticipación. Los invitados, divididos entre la incomodidad y la curiosidad morbosa, mantenían sus ojos fijos en la pantalla que descendía lentamente. Isabela, sintiendo que algo importante estaba a punto de suceder, se enderezó en su silla, mientras Paola, casi imperceptiblemente, comenzó a recoger su bolso. La venganza de Sofía estaba a punto de servirse, y lo haría con la misma elegancia con la que había organizado cada detalle de esta fiesta. El primer acto estaba por terminar, y el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar. Las luces del salón se atenuaron gradualmente mientras la pantalla cobraba vida. Los primeros acordes de una suave melodía comenzaron a sonar, y las imágenes iniciales mostraban momentos felices de la familia Montero. Isabela de bebé, sus primeros pasos, fiestas de cumpleaños anteriores, vacaciones familiares, una aparente celebración de amor familiar que pronto se transformaría en algo muy diferente. «¡Qué hermoso!», susurró alguien entre los invitados, mientras las fotografías continuaban sucediéndose. Alejandro se removió inquieto en su asiento, reconociendo el patrón cronológico de las imágenes. Su rostro palideció cuando notó que la secuencia se acercaba al presente. De repente, la música cambió. Los acordes suaves fueron reemplazados por una melodía más intensa, más dramática. La siguiente imagen congeló el aire en el salón. Alejandro y Paola, en un restaurante íntimo, sus manos entrelazadas sobre la mesa. Fecha y hora claramente visibles en la esquina inferior. «Esto es inadmisible», gritó Alejandro levantándose de su silla, pero su voz fue ahogada por los murmullos de asombro que recorrían el salón. Las imágenes continuaban. Mensajes de texto explícitos, fotografías de encuentros clandestinos, reservas de hotel, todo meticulosamente documentado y presentado con una precisión devastadora. Isabela, con lágrimas corriendo por sus mejillas, se levantó bruscamente de su asiento. «Papá», su voz quebrada atravesó el silencio como un cuchillo. «¿Cómo pudiste?» Paola, completamente pálida, intentó levantarse para huir, pero sus piernas parecían no responderle. El vestido rojo que había elegido para la ocasión ahora la hacía sentir como un faro de vergüenza en medio del mar de miradas acusadoras. La presentación continuaba implacable. Cada nueva imagen era un golpe certero al elaborado mundo de mentiras que Alejandro había construido. Extractos bancarios mostraban transferencias sospechosas, recibos de regalos costosos, todo expuesto con una claridad brutal. «Sofía, detén esto inmediatamente», rugió Alejandro avanzando hacia el proyector, pero dos de sus antiguos amigos lo detuvieron. «Siéntate, Alejandro», dijo uno de ellos con firmeza. «Ya has hecho suficiente daño». Los invitados observaban horrorizados cómo la fachada del respetable empresario se desmoronaba ante sus ojos. Las esposas de sus socios comerciales rodearon protectoramente a Isabela, quien sollozaba incontrolablemente. La última imagen fue la más devastadora. Una fotografía reciente de Alejandro comprando un anillo de compromiso, con Paola a su lado. La fecha coincidía con la semana anterior. El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía, que había permanecido de pie junto a la pantalla durante toda la presentación, finalmente habló. «Como pueden ver, queridos invitados, esta noche no solo celebramos los 15 años de mi hija, también celebramos el fin de las mentiras, el fin del engaño, el fin de una era de falsa perfección». Las luces se encendieron lentamente, revelando un salón dividido entre el shock y la indignación. Isabela corrió hacia su madre, quien la envolvió en un abrazo protector. Paola, aprovechando la conmoción, finalmente logró escabullirse hacia la salida, dejando tras de sí solo el eco de sus tacones sobre el mármol. Alejandro,
derrotado y humillado, permaneció inmóvil en medio del salón, mientras sus amigos, socios y conocidos, comenzaban a alejarse de él como si fuera portador de una enfermedad contagiosa. La verdad, finalmente expuesta, había hecho su trabajo, y no había vuelta atrás. El caos se desató en el salón como una tormenta largamente contenida. Alejandro, con el rostro desencajado, intentó recuperar el control de la situación. «Esto es una locura, Sofía. Has arruinado la fiesta de nuestra hija», gritó, pero sus palabras solo provocaron más murmullos de desaprobación entre los invitados. «¿Yo arruiné la fiesta?», respondió Sofía, su voz cortante como el hielo. «Tú arruinaste nuestra familia cuando decidiste vivir una doble vida. ¿O acaso pensabas que podrías mantener tu pequeño secreto para siempre?». Se acercó a él, cada paso resonando con determinación en el silencioso salón. Isabela, aún temblando pero con una nueva determinación en su mirada, se plantó frente a su padre. «¿Ibas a casarte con ella?», preguntó, señalando la última imagen que seguía proyectada. «¿Qué hay de mamá? ¿Qué hay de mí?». Sus palabras, cargadas de dolor y decepción, golpearon a Alejandro con más fuerza que cualquier agresión física. Los socios comerciales de Alejandro comenzaron a alejarse discretamente, mientras sus esposas consolaban a Isabela. «Siempre supe que había algo raro en esa asistente», susurró una de ellas lo suficientemente alto como para que todos escucharan. «Sofía, podemos hablar de esto en privado», intentó negociar Alejandro, pero ella lo interrumpió con una risa amarga. «¿Privado? ¿Como tus encuentros privados con Paola en hoteles pagados con el dinero de nuestra empresa familiar?». La revelación provocó una nueva ola de murmullos. Carmen se acercó con documentos en mano. «Tenemos todas las pruebas, Alejandro. Cada centavo malversado, cada mentira, cada traición». El rostro de Alejandro pasó del rojo al pálido en segundos. Sus ojos recorrieron el salón, buscando aliados, pero solo encontró miradas de desprecio y decepción. Sus años de respetabilidad se desmoronaban como un castillo de naipes. «Eres una manipuladora», gritó finalmente, perdiendo toda compostura. «Siempre lo has sido. Por eso tuve que buscar». «¿Buscar qué, papá?», interrumpió Isabela, su voz temblando de rabia. «¿Una mujer más joven? ¿Alguien que no te hiciera sentir culpable por ser un mentiroso?». El silencio que siguió fue ensordecedor. Sofía tomó la mano de su hija y la apretó suavemente. «Tu padre tomó sus decisiones, cariño. Ahora nosotras tomaremos las nuestras». Los invitados comenzaron a retirarse discretamente, algunos murmurando palabras de apoyo a Sofía, otros simplemente sacudiendo la cabeza ante la caída del respetado empresario. Alejandro, abandonado por todos, incluida Paola, que había huido cobardemente, se quedó solo en medio del salón. «Las demandas de divorcio y las auditorías financieras llegarán mañana a tu oficina», anunció Sofía con calma profesional. «Espero que hayas guardado algo de dinero para buenos abogados». Isabela, mostrando una madurez más allá de sus 15 años, se dirigió a los pocos invitados que quedaban. «Lamento que mi fiesta terminara así, pero agradezco que hayan sido testigos de la verdad. Mi madre me enseñó hoy que la dignidad vale más que las apariencias». Alejandro, finalmente derrotado, se dejó caer en una silla, mientras el salón se vaciaba gradualmente. La música había cesado. Las luces brillantes ahora parecían más un interrogatorio que una celebración, y el costoso champán en las copas abandonadas servía como testigo silencioso de una noche que nadie olvidaría. La fiesta de 15 años había terminado, pero, para Sofía e Isabela, era el comienzo de algo nuevo, una vida basada en la verdad, por dolorosa que ésta fuera. El último invitado acababa de marcharse cuando Sofía finalmente permitió que sus hombros cayeran. Sola en el enorme salón, rodeada de flores marchitas y copas medio vacías, dejó que las lágrimas, contenidas durante horas, fluyeran libremente. No eran lágrimas de tristeza, sino de liberación. «Mamá», la voz de Isabela la sorprendió. Su hija estaba en el umbral, su vestido rosa ahora arrugado, pero con una mirada de admiración que Sofía nunca había visto antes. «¿Podemos hablar?». Se sentaron juntas en las escaleras principales, madre e hija, entre los restos de lo que debería haber sido una celebración tradicional. «Perdóname por arruinar tu fiesta», comenzó Sofía.
Pero Isabela la interrumpió con un abrazo feroz. «No arruinaste nada», susurró la adolescente. «Me mostraste lo que significa ser fuerte, lo que significa respetarse a una misma». Sus palabras provocaron una nueva oleada de lágrimas en ambas. La casa, antes llena de mentiras y silencios incómodos, parecía respirar por primera vez. En la cocina, mientras preparaban té de manzanilla, Sofía comenzó a compartir con su hija la verdadera historia. Los meses de sospechas, el dolor del descubrimiento, la decisión de no ser una víctima silenciosa. «¿Cómo pudiste mantener la calma todo este tiempo?», preguntó Isabela, sosteniendo su taza con manos temblorosas. «Porque entendí algo fundamental», respondió Sofía, su voz más firme ahora. «La verdadera fuerza no está en gritar o destruir, sino en mantenerse digna mientras todo se derrumba». El teléfono no dejaba de sonar. Mensajes de apoyo, llamadas perdidas de Alejandro, mensajes de amigos y familiares. Sofía los ignoró todos. Esta noche era para ella y su hija, para reconstruir los cimientos de su relación sobre bases más honestas. «¿Qué haremos ahora?», preguntó Isabela, su voz pequeña pero decidida. «Viviremos», respondió Sofía con una sonrisa suave. «Viviremos en nuestros términos, sin mentiras, sin pretensiones. Ya no tenemos que fingir ser perfectas». Mientras la noche avanzaba, madre e hija comenzaron a recoger los restos de la fiesta. Cada copa limpiada, cada flor marchita descartada, se sentía como un acto de purificación. Las risas comenzaron a mezclarse con las lágrimas, historias verdaderas reemplazando años de silencios forzados. «¿Sabes?», dijo Sofía mientras doblaban el mantel de la mesa principal, «tu padre cometió un error pensando que nos destruiría. No se dio cuenta de que algunas cosas, cuando se rompen, se reconstruyen más fuertes». Isabela asintió, comprendiendo la profundidad de las palabras de su madre. «Somos más fuertes juntas», afirmó, y por primera vez en la noche, su sonrisa alcanzó sus ojos. En el estudio, Sofía encontró una foto familiar del año anterior. La observó por un momento antes de guardarla en un cajón. No necesitaban esos recordatorios de falsa perfección. La verdadera felicidad, comprendió, no estaba en mantener las apariencias, sino en ser auténticas. Cuando finalmente subieron a dormir, el amanecer comenzaba a asomar. Sofía se detuvo en el pasillo, observando a su hija entrar en su habitación. «Isabela», llamó suavemente, «estoy orgullosa de la mujer en la que te estás convirtiendo». «Y yo estoy orgullosa de ser tu hija», respondió Isabela, sus palabras llevando el peso de una verdad recién descubierta. Esa noche, mientras la ciudad dormía, dos mujeres encontraron una nueva forma de ser familia, una basada en la honestidad y el respeto mutuo. La fiesta de 15 años no había sido lo que planearon, pero se había convertido en algo más significativo, el inicio de su renacimiento. Los días siguientes a la fiesta se convirtieron en un torbellino de consecuencias para Alejandro. Sentado en su lujosa oficina, ahora vacía de las fotografías familiares que antes adornaban las paredes, observaba cómo su imperio personal se desmoronaba pieza por pieza. «Señor Montero, los socios exigen una reunión de emergencia», informó su nueva asistente, contratada apresuradamente después de que Paola presentara su renuncia inmediata por correo electrónico. Las noticias del escándalo se habían propagado como fuego en la comunidad empresarial. Los mensajes en su teléfono se acumulaban sin respuesta. Paola lo había bloqueado en todas las redes sociales. Sus amigos más cercanos no respondían sus llamadas, y los pocos que lo hacían solo confirmaban lo inevitable. Su reputación estaba destruida. «¿Cómo pudiste ser tan estúpido?», le espetó su hermano mayor durante un almuerzo tenso. «No solo destruiste tu matrimonio, también pusiste en riesgo el patrimonio familiar». Las palabras golpearon a Alejandro como bofetadas de realidad. En el club social, donde antes era recibido con sonrisas y palmadas en la espalda, ahora encontraba silencio incómodo y miradas esquivas. Su mesa habitual en el restaurante preferido permanecía vacía. Su membresía del club de golf, misteriosamente, suspendida por renovación. Una tarde, desesperado, intentó visitar a Isabela en su escuela. «Lo siento, señor Montero», dijo el guardia de seguridad con una mezcla de lástima y firmeza.
Tenemos órdenes específicas de no permitir su entrada. Los documentos del divorcio llegaron acompañados de una auditoría exhaustiva que revelaba cada centavo mal utilizado, cada mentira financiera. Sus abogados, los mismos que antes presumía como los mejores de la ciudad, ahora le aconsejaban buscar un acuerdo rápido. No tienes opción, Alejandro, le explicó su abogado principal. Sofía tiene todas las pruebas. Si esto llega a juicio, no solo perderás dinero, podrías enfrentar cargos penales. Paola, por su parte, había desaparecido completamente. Los rumores decían que había aceptado un trabajo en otra ciudad, dejando atrás no solo a Alejandro, sino también el costoso anillo de compromiso que él había comprado apenas unas semanas antes. Una noche, bebiendo solo en su nuevo y solitario apartamento, Alejandro encontró una vieja fotografía familiar en el fondo de una caja. La imagen de felicidad perfecta ahora parecía burlarse de él. Las lágrimas, mezcladas con whisky, mancharon la fotografía mientras realizaba que había perdido mucho más que su matrimonio. «Papá», le había dicho Isabela en su único mensaje de texto, «cuando estés listo para ser honesto contigo mismo, tal vez podamos hablar». La madurez en las palabras de su hija solo profundizó su vergüenza. Los días se convirtieron en semanas, y el imperio que había construido continuaba desmoronándose. Los socios comerciales retiraban sus inversiones, los clientes cancelaban contratos, y los rumores en la industria sugerían que su empresa no sobreviviría el año. Solo en su oficina cada vez más vacía, Alejandro finalmente enfrentó la verdad que había estado evitando. No era la exposición pública lo que había destruido su vida, sino sus propias decisiones, su arrogancia, su creencia de que podía jugar con las vidas de otros sin consecuencias. El precio de la traición resultó ser mucho más alto de lo que jamás imaginó. No solo había perdido su familia, su reputación y su estatus social, había perdido algo mucho más valioso: el respeto de su hija y la posibilidad de ser el hombre que alguna vez pretendió ser. Los primeros rayos del sol encontraron a Sofía en su estudio, rodeada de papeles y planes. El espacio, antes relegado a un rincón de la casa, se había convertido en su santuario de transformación. Las paredes recién pintadas en tonos suaves exhibían ahora sus propios logros: su título universitario, certificaciones profesionales y, más recientemente, el reconocimiento de su nueva consultoría empresarial. «Buenos días, mamá». Isabela entró con 2 tazas de café. La rutina matutina que habían desarrollado en los últimos meses era un testimonio de su nueva dinámica familiar. «¿Lista para tu presentación de hoy?». Sofía sonrió, recordando cómo apenas 3 meses después del incidente en la fiesta, había decidido retomar su carrera profesional. La empresa que ahora dirigía, especializada en asesoría financiera para mujeres empresarias, había nacido de su propia experiencia de recuperación. «¿Sabes?», dijo mientras revisaba sus notas para la conferencia, «a veces las peores traiciones nos llevan a los mejores descubrimientos». Su voz, antes teñida de amargura, ahora resonaba con sabiduría y fortaleza. Las tardes de los martes las dedicaba a su grupo de apoyo, donde compartía su historia con otras mujeres que atravesaban situaciones similares. «La dignidad no se negocia», se había convertido en su lema, inspirando a docenas de mujeres a reclamar el control de sus vidas. El gimnasio, las clases de yoga, los viajes de fin de semana con Isabela y sus renovadas amistades llenaban un calendario que antes giraba exclusivamente alrededor de compromisos sociales vacíos. Cada nueva actividad era un paso más en su camino de autodescubrimiento. «Señora Sofía», llamó su asistente desde la puerta, «la revista quiere confirmar la entrevista para mañana». La historia de su transformación había captado la atención de los medios locales, convirtiéndola en un símbolo de resiliencia y renovación. Durante el almuerzo con Carmen, su amiga más leal, Sofía reflexionó sobre los cambios. «¿Recuerdas cuando pensaba que no podría vivir sin él?», comentó entre risas. «Ahora apenas recuerdo cómo era esa vida. Las tardes de jueves las reservaba para terapia, un espacio sagrado donde continuaba procesando y sanando. El perdón», le había dicho su terapeuta, «no es para el otro, es para ti misma». Y lentamente, Sofía estaba aprendiendo a perdonarse por los años que permitió que su valor dependiera de otro. Su casa,
antes un escaparate de perfección superficial, se había transformado en un hogar verdadero. Fotografías de sus viajes con Isabela, obras de arte local que había comenzado a coleccionar, y libros, muchos libros que antes no se permitía leer, ahora decoraban los espacios. «Mamá», dijo Isabela una noche mientras compartían una pizza casera, otra nueva tradición, «estás brillando». Y era cierto. La nueva Sofía irradiaba una confianza que ningún vestido de diseñador podría igualar. Los fines de semana exploraban nuevos restaurantes, tomaban clases de fotografía juntas, o simplemente disfrutaban de largas conversaciones en el jardín que Sofía había comenzado a cultivar. Cada nueva experiencia era una piedra más en la construcción de su nueva identidad. La transformación no había sido fácil. Hubo noches de lágrimas, momentos de duda y días de rabia, pero cada obstáculo superado la hacía más fuerte, más auténtica, más ella misma. La vida, reflexionó Sofía mientras cerraba su laptop después de otro día productivo, no se trata de mantener las apariencias, sino de mantener la integridad. Esta verdad, duramente aprendida, se había convertido en el pilar de su nueva existencia. La nueva Sofía no era perfecta, y eso estaba bien. Era real, era fuerte, y sobre todo, era auténticamente feliz por primera vez en muchos años. Su historia ya no era la de una mujer traicionada, sino la de una mujer renacida. El auditorio de la universidad vibraba con la energía de cientos de graduados y sus familias. Entre la multitud de togas y birretes, Isabela resplandecía con una sonrisa que iluminaba todo el recinto. Sofía, sentada en primera fila, contenía las lágrimas de orgullo mientras observaba a su hija, ahora una joven mujer de 19 años, preparándose para recibir su reconocimiento como mejor estudiante de su generación. «Mamá», había dicho Isabela esa mañana mientras se preparaban, «quiero que sepas que todo lo que soy hoy es gracias a ti, a tu ejemplo de fortaleza». Las palabras resonaban en el corazón de Sofía mientras la ceremonia comenzaba. Alejandro, sentado varias filas atrás, era apenas una sombra de lo que fue. Los años no habían sido amables con él, y su intento de reconstruir su vida empresarial en otra ciudad había tenido un éxito limitado. Su presencia en la graduación, acordada previamente con Isabela, era un recordatorio silencioso de cómo las decisiones moldean nuestro destino. Cuando Isabela subió al podio para dar su discurso como graduada destacada, el silencio se apoderó del auditorio. «Hace 4 años», comenzó, «aprendí la lección más valiosa de mi vida. No de un libro, no de un profesor, sino de mi madre. Aprendí que la verdadera fortaleza no está en mantener las apariencias, sino en tener el coraje de ser auténtico». Entre los aplausos que siguieron al discurso, Sofía sintió una mano rozar suavemente su hombro. Al girarse, se encontró con la sonrisa cálida de Gabriel, el profesor de literatura que había conocido en uno de sus talleres de escritura terapéutica. Su presencia, discreta pero constante en los últimos meses, representaba una nueva posibilidad que Sofía apenas comenzaba a permitirse explorar. La recepción después de la ceremonia fue un caleidoscopio de emociones. Isabela, rodeada de amigos y familiares, brillaba con luz propia. Alejandro se acercó brevemente, intercambió algunas palabras cordiales y se retiró, llevándose consigo el peso de sus decisiones pasadas. «¿Lista para el siguiente capítulo?», susurró Gabriel mientras compartían una copa de champán en un rincón tranquilo. Sofía sonrió, pensando en el manuscrito de su primer libro, casi terminado, sobre empoderamiento y renovación personal. La vida había dado giros inesperados desde aquella fatídica fiesta de 15 años. Lo que parecía el fin de todo, se había convertido en el principio de algo mucho más valioso. Sofía había construido una empresa exitosa ayudando a otras mujeres a recuperar su poder, había sanado su relación con Isabela hasta convertirla en una amistad inquebrantable, y ahora, casi sin buscarlo, había encontrado un amor maduro y respetuoso. «¿Sabes?», dijo Isabela, uniéndose a ellos con su diploma en mano. «Creo que al final todo sucedió como debía suceder». Sus ojos brillaban con la sabiduría de alguien que había aprendido temprano las lecciones más importantes de la vida. Mientras el sol se ponía sobre el campus universitario, Sofía reflexionó sobre el viaje que la había llevado hasta ese momento.
La traición que una vez amenazó con destruirla se había convertido en el catalizador de su renacimiento. El dolor se había transformado en propósito y las cicatrices en medallas de honor. El futuro, pensó mientras abrazaba a su hija y sentía la presencia reconfortante de Gabriel a su lado, pertenece a quienes tienen el coraje de reinventarse. La noche caía sobre la ciudad, pero para Sofía e Isabela era apenas el amanecer de una nueva era. Una era de autenticidad, de amor verdadero y de posibilidades infinitas. La venganza había dado paso a la victoria y el dolor a la paz. El futuro las llamaba, y esta vez estaban listas para responder en sus propios términos.